pacto que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo vaya aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. ¿Os podéis sentar? Y a que el hermano César para dar la predicación. Bueno, hermanos, bienvenidos a este domingo, un culto especial, un culto puntual en esta fecha del año, en el que tanto los que no creen como los que en verdad creemos, celebramos lo que celebramos y sentimos en nuestros corazones todos los días. Así que quiero empezar dando una ilustración sobre el pasaje que ha leído antes nuestro pastor. Y voy a dar una ilustración para que ustedes se puedan situar y para que puedan ejemplificar de una manera más gráfica la enseñanza de este pasaje. El 3 de enero de 1944, un poco pasada la posguerra española, la guerra civil española, a la altura de la Torre del Bierzo, en León,
se produjo uno de los mayores accidentes ferroviarios en la historia de España. Hay que entender que venimos de la posguerra, venimos de una infraestructura y un mantenimiento de las vías ferroviarias que era bastante precario. Entonces estaban empezando a hacer arreglos en las vías, estaban haciendo arreglos en los túneles, estaban allanando lo que eran los recorridos para que los trenes de carga no cogieran muchísima velocidad, pero en aquel momento todavía no era exactamente como debía ser. Y un tren correo que salía de Madrid con dirección a La Coruña, tren correo 421, bajaba desde la altura o desde el alto de Brañuelas, que son unos 1000 metros, hasta la Torre del Bierzo, que son aproximadamente unos 600 y pico, 700 metros. Hay un considerable descenso. A esto hay que sumarle de que ya había venido observándose que tenía problemas en su sistema de frenado y para ello, anteriormente a la bajada del puerto, le añadieron una locomotora más para que hiciera de contrafrenada. Ahí antes no había los frenos, sino que era una contrafrenada y con 2 locomotoras entendían ellos que el frenado iba a ser más efectivo. Pero cuando estaban añadiendo y acoplando esta nueva locomotora, se fueron subiendo más pasajeros. Casi llegar hasta los 1000 pasajeros que llevaba nada más que el tren correo 421. Empezó su descenso. El descenso eran, como le he dicho antes, unos 350 metros de descenso en un corto plazo de 8 túneles seguidos y fue cogiendo velocidad. Fue cogiendo velocidad, fallaron su sistema de frenos, fallaron su sistema de contrafrenada y ese tren pasó por la Torre del Bierzo sin parar. El maquinista, el jefe de zona, hizo intentos para avisar a una máquina que había de maniobra dentro del túnel número 21, pero fue tarde. Este tren correo se estampó dentro del túnel con esta máquina de maniobra que estaba haciendo sus ejercicios de maniobra y quedaron ahí atrapados. A todo esto venía de La Coruña, dirección Madrid, venía también un tren mercancías que era con 21 vagones de carbón. Este tren venía en su horario, venía en sus vías, venía con su maquinaria y maquinistas bastante descansados y bastante experimentados. Pero el accidente anterior no le había desajustado el sistema de alarma que las vías tenían para avisar de que había un accidente y por lo tanto se subía un cartel diciendo de no pasar. Este tren no lo vio. El maquinista del tren que estaba haciendo maniobra, que había resultado ileso, salió a intentar avisar, recorrió unos cuantos de metros a intentar avisar, pero no pudo. Cuando ya el tren mercancías había alcanzado una altura y vio al maquinista, intentó frenar, pero el mal estado de las vías hizo que descarrilara. En ese momento descarriló el tren, pasando a las vías interiores, a la zona interior de las vías, estampándose contra el interior también de la máquina de maniobras y del tren correo. A esto con sus 21 vagones de carbón, que crearon una explosión. Creando una explosión, crearon una gran bola de fuego en el túnel número 21. En este túnel número 21, imagínense, un túnel cerrado de los antiguos, sin ventilación, sin manera de escapar, ni por la entrada, ni por la salida, todo en llamas. Murieron muchos carbonizados. Muchos antes, incluso de morir carbonizados, decidieron suicidarse, como otros testimonios posteriores afirman. Claro, ¿qué hubiese pasado si esas vías hubiesen estado bien mantenidas? Si esas vías hubiesen estado bien sostenidas a sus maderas. ¿Qué hubiesen pasado si esas vías hubiesen sido las vías sobre las que ese tren estaba seguro circular y viajar? Evidentemente, la catástrofe hubiese sido mucho menor. Hubiese sido mucho menor. De 500 a 800 personas murieron aquel día. Estudios posteriores estaban diciendo de que podría haberse evitado la gran mayoría, incluso el 90% de las muertes,
solo con un mantenimiento de infraestructura de vías adecuada. Hermanos, nuestras vías realmente por las que tenemos que circular nuestros trenes cristianos en nuestra vida debe ser el amor. El amor debe ser esa vía por el que discurre nuestro vivir diario. Sin esto, sin tener un buen mantenimiento, sin que estas vías sean un fundamento esencial y bueno, pueden pasar catástrofes. Pueden pasar que nosotros creamos que vamos sobre un sitio seguro, puede ser que nosotros vayamos con una velocidad inadecuada y cuando necesitemos asentarnos sobre esas vías y frenar sobre esas vías, parar y sujetarnos sobre esas vías sean algo inútil para nosotros. Como dice 1 Corintios 13:1, sí, hago un montón de cosas, porque viene una y otra cosa, sí, hablo en lenguas, si hago esto, si doy mi vida, si doy a los pobres, si hago todo lo que creo que es bueno y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe, es decir, ruido. Es decir, un culto consciente pagano que no es al amor verdadero de Dios. Nosotros pensamos que para el mundo estamos haciendo cosas correctas. Pensamos que dar comida es cosa correcta. Pensamos, pero sin el amor verdadero de Dios, a Dios le suena como un címbalo que retiñe o como un metal que resuena, solo ruido. Así con eso, vamos a volver a leer porque quiero que tengan continuamente el texto en sus mentes, en sus recuerdos. Vamos a leer una porción de ese manual de vida que nos cuenta una historia del amor y sus evidencias. Así he titulado esta predicación, del amor y sus evidencias. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12, leemos así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que seas tú el que toque los corazones, las mentes, las voluntades de aquellos que están aquí escuchando tu palabra. Que no sea mi manera de exponerla, ni sean mis palabras las que de alguna manera hagan la obra, sino sea tu obra, por tu Santo Espíritu, por tu buena voluntad, que cambie vidas, que regenere corazones, que dé convicción de pecado y que nos lleve a andar en amor verdadero, como tú nos has mandado desde el principio de los tiempos. ¿Quién es, Padre, suficiente para exponer tu palabra? No soy digno en ningún momento de ello, pero que la obra sea tuya y que tú te lleves toda la gloria. En Cristo Jesús te lo pido todo y te doy las gracias por todo. Amén. Bueno, vamos a dividir el estudio de hoy, la predicación de hoy, en una introducción y 3 puntos. Una introducción a la epístola, que será una breve panorámica de lo que es la epístola, y 3 puntos. El primer punto sería un mandato con una razón superior, versículos del 7 al 8. El segundo punto sería un ejemplo con un propósito superior, versículos del 9 al 10. Y el tercer punto sería una obediencia para una manifestación superior, versículos del 11 al 12. Veamos primero un pequeño pero muy necesario panorama de esta epístola, para que sepamos
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? Antes de situarnos en los puntos principales. Esta semicarta, esta semiepístola, tratado, fue escrita seguramente sobre los años 90 después de Cristo, según las fuentes históricas y testimonios suficientes. De los testimonios suficientes podemos hablar sobre todo y por encima de todos de Irineo. ¿Por qué decimos que fue el principal que da testimonio de que Juan, el discípulo amado, fue el que escribió esta epístola? Porque Irineo escribió en su libro Contra herejías que Juan era el autor de estas epístolas, tanto como del Evangelio y Apocalipsis, por supuesto, dentro de las 4 epístolas. ¿Y qué tiene que ver Irineo? Irineo era discípulo de Policarpo, y Policarpo, a la vez, fue discípulo de Juan. Entonces fue pasando ese testimonio ocular y veraz de Policarpo a Irineo. Irineo lo escribió así en su libro Contra herejías. La autoría, aunque en entredicho, por los similares maestros por los cuales advierte, porque en esta epístola vamos a estar continuamente viendo cómo Juan está advirtiendo sobre falsos maestros. Está advirtiendo continuamente sobre esos falsos maestros que nos llevan a obedecer mal o a seguirlos a ellos y caer en un error. Y continuamente te está haciendo una exhortación de los errores y de las bendiciones que trae el equivocarse o el obedecer a Dios como Él quiere. Pero ¿quién era Juan? Juan podemos reconocerlo todos como el discípulo amado, ¿verdad? Lo entendemos como el más joven, como el más entrañable, como el que se recostó sobre el pecho del maestro. Podemos reconocerlo siempre desde su principio del ministerio, que fue llamado cuando estaba con Juan el Bautista, y fue llamado con su hermano, a Jacobo o Santiago, y fue llamado por el Señor Jesús, hasta el final de la vida de nuestro Señor, hasta, como lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 26. Él estuvo desde el principio de su ministerio hasta los pies de la cruz. Por eso este testimonio que él da en sus 4 epístolas, 3 cortas, Apocalipsis y el Evangelio, podemos tener un testigo ocular, veraz e íntimo de lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiso mostrarnos a nosotros. Nunca se separó de su maestro hasta el final. Incluso algunos autores pueden estar diciéndonos que este Juan, discípulo amado, podía ser primo de Jesús, si es que Salomé, la hermana de María que se menciona en los evangelios, es la misma Salomé, madre de Santiago y Juan. Pero bueno, eso es para otro tipo de estudio. Aunque es conocido como discípulo del amor, y todo el mundo vamos a ver sus cartas desde el parámetro de la palabra amor, Juan tenía un carácter vehemente, era bastante fuerte, era celoso de la honra y del amor por Dios. Incluso con su hermano llegó a pedir a Jesús, como todos recordaremos, que lloviera fuego del cielo contra aquellos que ellos creían que no estaban siguiéndolos o que no lo estaban acompañando en el camino. Ellos eran, incluso dentro del ámbito de los 12, eran los que se encargaban como de la seguridad, según las evidencias, según otros testimonios descritos extra bíblicos, pero son bastante fiables. Ellos se podían haber encargado incluso de la seguridad del grupo de los 12 y Jesús. Él mantuvo este carácter vehemente durante toda su vida, porque desde que pidió a Jesús que lloviera fuego del cielo contra aquellos que no estaban con ellos, hasta que ya casi en su vejez, un poco antes de escribir esta epístola o su libro, su epístola del Evangelio, entró en unos baños donde había un hereje que se llamaba Cerinto, y este Cerinto atacaba a la humanidad de Cristo. Y ahí Juan iba contra él con toda su fuerza. Incluso entró en unos baños y cuando vio que Cerinto estaba bañándose en esos baños públicos que había entonces, él a gran voz y con todo el mundo lo estuviera escuchando, dijo: salid de aquí, no vaya a ser que el juicio de Dios caiga sobre los herejes y nos caiga los edificios encima. Así denunciaba Juan la herejía. Así debemos nosotros también tener celo por Dios. Incluso también
un conocido capitán celote de aquellos que estaban en contra de los romanos y tenían su campamento, hizo profesión de fe, pero después se volvió a su campamento. Bueno, pues Juan, ni corto ni perezoso, con ese carácter que le caracteriza, fue al campamento, se metió en medio de los celotes, no le importó el peligro, sacó al capitán de su tienda y le hizo testificar públicamente delante de todo el mundo que nunca había creído en Cristo, para que el testimonio de Cristo, para que el testimonio de Dios no fuera aberrado ni burlado por la gente. Los destinatarios pueden ser seguramente la iglesia de Éfeso, la cual ya había sido advertida de este peligro de los falsos maestros por Pablo en años anteriores. Lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 20. Ahí tenemos nombres como Fileto, Alejandro y Mineo, estos que estaban trastornando a Pablo con sus enseñanzas y demás. Y también lo podemos ver en la epístola que escribe Pablo a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 8. Ahí está hablando de que estos que están guiados por las falsas filosofías del mundo y que engañan a las congregaciones para que los sigan y hacerlos caer, contra estos está advirtiendo tanto Pablo como ahora Juan. Lo que sí se puede asegurar es que fue enviado a un grupo particular de la iglesia de Asia Menor y que este grupo particular podría ser gentiles, o sea, es decir, no judíos. ¿Por qué? Porque en la epístola no vemos muchas referencias al Antiguo Testamento, solo la de Caín y Abel, y si acaso una referencia a no adorar a los ídolos. Por eso entendemos que es una carta destinada a iglesias que estaban en la Asia Menor, pero que estaban formadas generalmente o principalmente por gentiles. Estos gnósticos, estos falsos maestros, hay que tener cuidado con ellos, hermanos. Estamos toda la carta mirando y con la palabra herejes en nuestra cabeza. Estos gnósticos decían que Dios no había venido en carne en la imagen de la persona de su Hijo Jesucristo. O rechazaban la ley de Dios, que eran los antinominianos. Estos rechazaban la ley de Dios como que no era algo que venía de lo alto, sino que era una invención humana. Este gnosticismo que desarrollaron estos falsos maestros explotó en el siglo II, pero ya había venido desde antes. En el siglo VI antes de Cristo, ya los sofistas, aquellos que tenían un conocimiento que nadie tenía y que se basaban en ese conocimiento que nadie tenía y que la verdad absoluta no existía y que nosotros tenemos la verdad absoluta pero nadie más la tiene porque no existe. ¿Y tu verdad absoluta? Tú si dices tener la verdad absoluta o que no hay verdad absoluta y dices que nosotros no tenemos una verdad absoluta. Estos son unos auténticos ignorantes del conocimiento. Y así, con ignorancia, con un conocimiento superficial, con un conocimiento que engaña a la gente, han llevado a montones de gente tras ellos a la perdición. Es una carta que por su tono podríamos definirla pastoral o por lo menos personal e íntima. Su tono es siempre de amados, hijitos, entrañable, es un tono de enseñanza, didáctica, de esto es lo que hay, esto es lo que debes hacer, hazlo así. Es una carta que nos enseña a cómo vivir nuestra vida cristiana. Por cierto, estamos hablando, y antes hemos hablado de moral, antes hemos hablado de ética, antes hemos hablado de doctrina, y todo el mundo aquí quizás pues esté sabiendo qué es la doctrina, o tener una idea de lo que es la doctrina, lo que es la ética, lo que es la moral, pero realmente lo sabemos. La moral es la práctica de las reglas y costumbres que nos juzgan según una doctrina. La doctrina es esas reglas y esas costumbres que se relacionan con la moral. Y la ética es cómo lo bueno y lo malo se relaciona con la moral. Lo explico. Para que nosotros podamos vivir unas vidas morales y éticas, debemos tener una confianza absoluta y una práctica bien observada de la doctrina. La doctrina es la que nos da las reglas y costumbres que nuestra moral tiene que aplicar en nuestras vidas
para que por la ética de lo bueno y malo siempre intentemos decidir lo que es bueno y agradable a Dios. ¿Dónde está esa doctrina? En la palabra de Dios. Toda doctrina está en la palabra de Dios. Toda doctrina verdadera está en la palabra de Dios. Muchos del mundo podrán decir, no, la doctrina verdadera está en la ciencia. La doctrina verdadera está en tal religión, en tal otra, en tal. Nosotros creemos que la doctrina verdadera está en esta palabra de Dios, autorizada, verbal, plenaria, suficiente para todo. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para cualquier parámetro de nuestra vida? Miremoslo aquí. Miremoslo aquí. Aquí se dan los principios generales para todo nuestro comportamiento y vivir diario. ¿Cómo interpretamos esto? Lo podemos interpretar de dos maneras. O con el amor y la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida, o en el más absoluto engaño por nosotros mismos y por el diablo, que nos llevará a decir que estamos teniendo una moral que se fundamenta en esto, cuando esto es lo último que nos rige nuestra moral. En definitiva, el propósito general de la carta lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Con este versículo tenemos el propósito de la carta, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios y para que sepamos ciertamente que si creemos en el nombre del Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Hay otros temas secundarios como son la comunión entre los hermanos, la seguridad, la santidad, el gozo, pero esos son temas que se van incluyendo en este principal. Vamos con el punto número 1. Después de esta introducción breve a la epístola, podríamos decir muchísimas cosas más de la epístola, pero está bien así para situarnos sobre la carta y sobre quién era Juan. El primer punto, si recordarán de los que di, un mandamiento con una razón superior. Versículos 7 y 8. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. Hasta en 15 ocasiones, en esta porción del 7 al 12, aparece la palabra amor. En 15 ocasiones. Juan la utiliza 103 veces de las 250 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Y aún así, no es Juan el que da la mayor definición de lo que es el amor, sino el apóstol Pablo. Juan no estaba dando un mandamiento nuevo en el año 90. No era nuevo. Ni siquiera era nuevo cuando lo escribió unos 10 años antes. Este mandamiento ha estado vigente desde el inicio. Desde el inicio, desde que Dios creó todas las cosas. Ahí demostró Dios su amor. Creó al hombre, le dio un sitio donde vivir. No aniquiló al hombre desde su caída. Nos soportó por amor a los elegidos hasta que se cumpliera el número de los gentiles que tenían que ser añadidos a la iglesia. No destruyó la raza humana de inmediato después de la caída, como dice Romanos 11:25. Dice, amados, ¿tienes ahí Romanos 11:25? Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso Dios nos está aguantando. El otro día hablaba con un compañero de trabajo y me decía, bueno, ¿y por qué Dios permite que haya este sufrimiento? La típica palabra de todo el mundo y siempre. ¿Por qué Dios permite que un niño muera? Ese niño es criatura de Dios, ese niño está en el reino de los cielos con Él. Ese niño disfruta de todas las bendiciones. Ese niño ha tenido un propósito perfecto y cabal dentro del plan de Dios. Pero ¿y tus bendiciones de día a día? ¿Las estás agradeciendo a Dios? Porque le dije, digo, tú que estás quejándote de que el niño a lo mejor no tiene hambre, y no tiene hambre porque gobernantes o personas como tú gastan el dinero en otras cosas en vez de darle de comer a estos niños, tú eres capaz de darle la gloria a Dios por las bendiciones que has recibido.
Ahí no, ahí la gente enmudece y ahí la gente dice que bueno, tú tienes tu fe, tú tienes tus creencias, yo las respeto y aquí se acaba la conversación. En base a este perfecto amor, todas las cosas son en sí mismas. Todas las cosas que son creadas, todo en nuestra vida, son por el amor de Dios. El amor es porque Dios es amor. El amor no es un adjetivo que defina a Dios, sino que el amor saliendo de Dios nosotros lo reconocemos en esa manifestación como amor. Es una esencia de Dios, no es un adjetivo de Él. Cuando Dios ama, ama de lo suyo propio. Cuando Dios da de su propia esencia, no está dándose una característica que sea ajena a Él, sino está dando algo de su propia naturaleza. Siendo así, hermanos, que el amor es una característica de la esencia de Dios, ¿cómo definiríamos el amor? Sabemos que hay dos palabras fundamentales para definir el amor en la Biblia, en las Escrituras. Una puede ser el ágape, otra es fileo, y puede haber otras que están como Júper, Día, Filadelfia, otras más que se relacionan con el acto de amar o encariñarse, pero sobre todo estas dos son principales. Ágape nos habla del mismo efecto de amor en estado puro. Estamos hablando de una palabra que está diciendo esto es en esencia el ejercicio de lo que definimos como amor. Eso es el ágape. Fileo tiene más que ver con el efecto o la valoración que nosotros tenemos hacia la persona a la que amamos. Es más un sentimiento hacia alguien en particular o hacia algo en particular. Y eso nos da un fileo, un amor hacia esa cosa por la estima que nosotros tenemos de esa cosa. Pero la Biblia nunca ofrece una definición teórica del amor, sino que lo presenta mayormente en forma de acción, exponiéndonos lo que el amor hace o no hace. Podemos ir durante un momento a 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Si no vas rápido en las pantallas, tienes el texto completo. 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8 dice: si yo hablase en lengua y angélicas, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, como dijimos al principio. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes de un sitio a otro, y no tuviese amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me va a servir. El amor, y ahora empieza la acción que debo hacer. Antes era lo que no era, y ahora lo que debo hacer. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece de sí mismo, no hace nada indebido. Atento a esto, no busca lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Ay, cómo caemos ahí, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo sufrimos por amor. Nosotros que decimos que amamos tanto incluso a nuestros familiares, a nuestras parejas, a nuestros hermanos, ¿todo lo sufrimos? No, no amamos como debemos amar. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pero el amor permanecerá para siempre. Es algo invariable, porque viene de la misma naturaleza que de Dios. Y como Dios es inmutable, y Dios siempre permanece, y es, y ha sido, y será, el amor nunca deja de ser. El amor no es tanto un sentimiento que puede nacer de nosotros mismos, como un acto de voluntad. Pues el Señor mismo ordena que os améis unos a otros como yo os he amado.
Por lo cual no debe pensarse que hay que esperar que el amor nazca espontáneamente de nosotros, porque nosotros no tenemos ese tipo de amor. Dios te está diciendo, debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo? Como yo he amado. Porque como yo os he amado y os he derramado mi amor, así ahora vosotros tenéis mi amor en vosotros, y así sí podéis hacer un acto de voluntad buscando esa fuente de amor y demostrándolo. Sin que Él nos haya derramado primero su amor en nuestros corazones, nosotros no podemos amar como Dios ama. Si tú crees que tú puedes amar como Dios te ha amado a ti, sin tener el amor de Dios en tu vida, regenerando tu corazón y haciéndote discípulo y seguidor suyo, estás engañado. Solo Dios ama sin ningún esfuerzo de voluntad, porque Él lo es en esencia, como hemos visto en el versículo 8. Por lo cual, como hemos dicho antes también, cuando ama, de lo suyo ama. Dios por medio de su Santo Espíritu nos capacita para amar, dándonos así de su propia naturaleza. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza que tenemos en Cristo no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así el amor nos resulta gravoso. Si nos ha sido dado, y nosotros de lo que nos ha sido dado, sacamos esos fondos para dar, a nosotros no nos cuesta nada. No es algo que tengamos que trabajar para dar ese amor. Nosotros no podemos trabajar ese tipo de amor. No tenemos esa naturaleza dentro de nosotros para amar como Dios nos ha exigido que ame para salvación. Si intentamos amar o simular un tipo de amor por Dios o por el resto, que no es el amor genuino que Dios ha derramado en nuestros corazones, estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos intentando engañar a los demás y sobre todo, no engañamos en absoluto a Dios. Solo así, entendiendo lo que es el amor de Dios, solo así, sabiendo que la esencia de Dios es el amor, podemos entender cuál es el propósito de Dios a la hora de mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ahí está el más puro amor, y hemos recibido este amor, y podemos entender el plan para redimirnos. Su unigénito, ha venido al mundo a morir por nosotros. Vamos a hacer una pequeña puntualización en concerniente a la soberanía de Dios para dar ese amor. Ya hemos visto que el amor es de Dios y es la misma esencia de Dios. ¿Vale? Pero ahora, ¿cómo lo da Dios? Lo da soberanamente. ¿Alguien cree que se merece el amor de Dios? Creemos que con nuestros fallos, porque a lo mejor podemos vernos al mismo nivel que otros que están al lado nuestro y decir, somos buenos. Y claro, tengo derecho a que Dios me ame. Pero si te comparas a la santidad, a la pureza, a la perfección de Dios para estar delante de su presencia, tú no tienes argumentos para presentarte delante de Él. No puedes presentarte delante de Él y exigir que te ame porque tú a lo mejor no has matado a un niño o porque tú no robaste cuando tuviste oportunidad. Él te está diciendo, pero ¿has visto? ¿Has considerado mi pureza? ¿Has considerado mi santidad? Con ese parámetro, con esa vara de medir, es con que yo te estoy midiendo para que entres en mi presencia y para que tengas una salvación tan grande. Y nosotros estamos andando por este mundo creyéndonos que nuestros actos son buenos y que son merecedores de una salvación tan grande. Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acto de voluntad. Lo da donde quiere. Y no se debe a nada que nosotros hayamos hecho tampoco, no por obras meritorias. Porque también dice en Romanos 9, 13, capítulo 9, versículo 13, no por ser vosotros, eso lo dice, en Esaú. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 7 al 8, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó. O sea, no porque vosotros valgáis nada, no porque vosotros hayáis hecho nada, es simplemente porque Él os ha amado primero y vosotros así podéis recibir de su amor. Y esto lo hace a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de la cantidad de infidelidades que cometemos día a día. Ese es el amor perfecto de Dios.
Si quieren ver un ejemplo en un libro que esté plasmado de principio a fin del amor de Dios a pesar de su pueblo infiel, lean el libro de Oseas. Es una muestra impactante. Iba a decir abofeteadora, pero bueno, también te abofetea, te humilla, te dice, tú arrogante, ¿de quién te estás riendo? ¿A quién dices tú que estás amando? ¿Por qué no escuchas mi palabra cuando yo te estoy llamando y te estoy ofreciendo mis brazos para que te abrace y te dé la salvación eterna? Oseas, mandado a casarse y a amar a una prostituta que le había sido infiel, para ejemplificar cómo Dios seguía amando a una esposa que le era continuamente infiel a él. Pero como un gran contraste a todo esto, a la soberanía de Dios a la hora de dar su amor, tenemos algunos que dirían, bueno, pero es que nosotros tenemos también que responder, ¿no? Porque aquí dice, un poco más adelante de Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 12 y 13, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, por haber hecho esto, ya que tú has hecho esto, Dios te amará. También dice en el Salmo 146, el Señor ama a los que practican la justicia. ¿Quién practica la justicia? Nosotros. Entonces, si nosotros practicamos la justicia, si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros obedecemos sus mandamientos, somos merecedores del amor de Dios. ¿Cómo explicamos la soberanía de Dios a dar su amor a quien Él quiere con la concurrencia o la responsabilidad del hombre de responderle a Él? Esto es una simbiosis. Esto es simplemente una simbiosis. Una simbiosis es cuando dos elementos actúan conjuntamente para un mismo fin. Pues esta simbiosis se explica directamente nada más que porque Dios es el que da tanto el querer como el hacer. Porque tú lo que estás dando y obedeciendo y haciendo justicia es simplemente porque te ha sido dado. Si no te hubiese sido dado el amor de Dios, si no te hubiese sido imputada la justicia de Cristo, si no hubieses tenido la salvación a través del sacrificio de Cristo, tú no puedes obedecer sus mandamientos. Tú no puedes tampoco obedecer, tú tampoco puedes amar. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, creo que lo expresa también de una manera muy especial. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque vosotros lo merecéis. Porque vosotros andáis en mis estatutos. Porque vosotros lo habéis inventado. No. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Por su buena disposición a hacerlo. Tenemos que humillarnos ante esto y tenemos que buscar el favor de Dios. Cuando, un poco más adelante, cuando de nuestro texto dice, todo aquel que ama ha nacido de Dios, estamos hablando de un cambio radical. Estamos hablando de un cambio que es radical. Cuando un hombre ha nacido de nuevo, es un cambio radical. De hecho, el tiempo verbal en el que está puesto es un pasivo perfecto. Por lo tanto, se recibe y se ha completado. Ha sido generado. Vosotros, todo aquel que ama, ha nacido de Dios. Que es como lo mismo que decir, todo aquel que ama ya ha sido completamente generado de nuevo por Dios. Esta es la grandeza del nuevo nacimiento. Por eso nosotros no podemos participar en esto. Nadie que yo conozca de aquí, ni nadie que yo conozca en ninguno de los parámetros del libro científico, se ha hecho nacer a sí mismo. Ha tenido que tener una materia prima, que haya tenido que tener una clave de vida, que haya tenido que confluir en una circunstancia para que eso tuviera vida de alguna manera. Aquel que posee la vida de Dios tiene la capacidad, el deber, y no solo la capacidad y el deber, sino el anhelo también de amar a los demás. Cuando Juan nos habla del conocimiento, del nuevo nacimiento en Dios, directamente nos tenemos que ir a la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo, ¿verdad? En Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 6. Vamos un momento también a leerlo.
para situarnos en lo que es el nuevo nacimiento. Nicodemo llega a Jesús de noche, furtivamente, intentando aparentar que él conocía, que él alababa, que él estaba haciéndole un poco, como decimos aquí, la pelota o la rosca al mismo Señor. Y él viene diciéndole, Señor, yo sé que tú haces estas cosas, que tú estás, que vienes de Dios, que es... Jesús ni lo escucha. Jesús ni lo escucha. Directamente le contesta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, o sea, esto es ciertísimo, esto es invariable. Cuando dice de cierto, es que esto es una verdad como un templo, como dirían aquí. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que entender que Nicodemo no era tonto. Nicodemo era un principal de los sacerdotes y del Sanedrín, tenía su posición. Él era un estudioso. No estaba diciendo, ¿cómo un hombre puede volver a meterse en el vientre de su madre? No, estaba siguiendo la alegoría de Cristo. Es lo que estaba diciendo, bueno, vale, tú me dices esto, yo no lo entiendo, te voy a seguir para que tú me digas realmente qué quieres decir con todo esto. Porque tú me estás diciendo algo que es radical. Tú me estás diciendo algo que yo no entiendo. Porque nosotros desde el mundo judío entendemos que cuando un prosélito, cuando un pagano se convertía a la religión judía, era un cambio completo. En sus leyes y en sus normas era como si hubiese nacido realmente de nuevo. Incluso decían que esa misma persona que se había convertido del paganismo al judaísmo se podía llegar a casar con su propia madre porque los lazos naturales ya habían sido rotos, ya era una nueva criatura. Por lo tanto, si se casaba con su propia madre, ya no se estaba casando con su propia madre porque era criatura nueva. Así de radical es esto. Así de radical es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no pasa de puntilla por nuestras vidas. El nuevo nacimiento llega y se nota. El nuevo nacimiento llega y te cambia. El nuevo nacimiento llega y tu mente ya empieza a trabajar y tu corazón de una manera completamente distinta. A lo mejor no aplicamos las cosas de la misma manera y vamos siendo santificados y perfeccionados, pero esa nueva generación ya está trabajando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Romanos capítulo 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es radical, es pasar de muerte a vida, es pasar de estar cegados a tener vista, es pasar de estar en la luz, de estar en las tinieblas, perdón, a estar en la luz, es pasar del dualismo, de un extremo a otro. No hay punto medio. La Biblia no te pone en una situación cómoda, en un punto medio en el que tú puedas decir, soy medio creyente, soy medio nacido de nuevo, estoy medio regenerado, porque Dios está todavía trabajando en mi corazón y en mi espíritu, dándole los últimos ajustes y añadiéndole algunos accesorios, ¿no? Dios cambia directamente. Y eso empieza con una nueva vida. Y eso empieza a generar un nuevo comportamiento y una nueva visión, una cosmovisión. Todo está conformado a este nuevo nacimiento. Igual que no puede haber un medio embarazado. No sé si aquí hay alguna mujer que haya estado alguna vez medio embarazada. No se puede estar medio embarazado. No se puede estar a medias de algo que es o que no es. Así de radical es. Y de no haber este nuevo nacimiento, hermano, el hombre natural, el hombre en su naturaleza, el hombre no regenerado, no puede ver el reino de Dios. Ahí lo hemos visto. Ya está. Si creemos en la Biblia, y la Biblia dice que no, si no has sido regenerado, si no has nacido de nuevo, la Biblia te está diciendo que no puedes ver el reino de Dios.
Tienes que buscar el ser regenerado. Tienes que buscar recibir el amor de Dios para que entonces tú puedas ver el reino de Dios y andar como Él le gusta. Juan 3:3, de cierto os digo que el que no nació de nuevo no puede. Y este nacimiento no viene ni de carne, ni de sangre, o sea, ni de esto, ni de lo que me corre por aquí, ni de siquiera de mi propia voluntad caída, sino de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Para que nadie diga después cuando esté allí, no, yo mismo me generé a mí mismo. No, yo hice las suficientes cosas para regenerar mi corazón y por eso tuve y pude andar delante de tu presencia. Toda la gloria, aquí en este proceso de nacido de nuevo y de derramamiento de Dios, toda la gloria se la lleva Dios. Nosotros no tenemos gloria ninguna. Nuestra gloria es Cristo. ¿Queremos nuestra gloria? No seas cristiano. Si quieres gloria, si quieres fama, si quieres algún tipo de posición, si quieres algún tipo de reconocimiento, no seas cristiano. Porque aquí toda la gloria, toda la fama, toda la posición, todo el reconocimiento lo tenemos que coger y llevarlo a los pies de Cristo, que es el que hizo la obra para que nosotros pudiéramos vivir por Él. Pero tampoco podemos olvidar, hermanos, que este nuevo nacimiento viene por el oír la palabra. Igual que tú estás aquí hoy, escuchando versículos que estoy citando. No lo estoy citando para que tú estés aburrido y para que tú estés cayendo de aburrimiento, que eso es por mi tono de voz también y que se lo digan a mi mujer. Que cuando empiezo a hablar así, se queda dormida. Lo siento, intentaré cambiar de vez en cuando. Viene por el oír la palabra de Dios. Viene porque nosotros estemos predicando el Evangelio. Pero no nuestro Evangelio. No es una versión de lo que nosotros creemos que el Evangelio dice y te lo expresamos así. No. De lo que la Biblia dice y suficientemente es aclarada por el Espíritu Santo. En el versículo 7 que hemos visto antes, Juan empieza la última de sus 3 discusiones acerca del amor. Las otras 2 de la primera epístola están en el capítulo 2, versículo 7, y en el capítulo 3, versículos 10 y 11. En el capítulo 2, 7, leemos así: Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y tú te quedas así diciendo, ¿qué pasa? ¿Ha sido nuevo? ¿Es viejo? ¿Cuándo lo hemos tenido? ¿Al principio era nuevo? No, me estoy perdiendo, Juan. Explícame algo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero ¿en quién? En Él. Este mandamiento nuevo es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya alumbra. Es un mandamiento nuevo, porque en Cristo, que se ha personificado el ejemplo de amor de Dios por nosotros, lo vivimos día a día. Por eso es nuevo día a día. Es antiguo, porque ya se dio en Levítico, se dio en Deuteronomio, se dio desde el principio de los tiempos. Por eso es antiguo, pero nuevo, porque día a día nosotros lo recibimos y lo sentimos en nuestros corazones. Por eso Juan hace esta maravillosa combinación de palabras entre lo viejo y lo nuevo. Las misericordias de Dios nunca se acaban. Por eso son nuevas cada mañana. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, dice: Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca no han dejado de ser sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. La mayor de las misericordias de Dios para el ser humano ha sido Cristo. Él es la mayor de las misericordias que podemos sentir los cristianos día a día. Por eso, tenemos que buscar hoy tenemos que buscar a Dios. Hoy tenemos que humillarnos. Si Dios ha tocado nuestros corazones, nuestro entendimiento, ese corazón de piedra que tenemos delante de Él, de ridiculizar, y bueno, esto no es para mí, esto yo lo respeto, pero que no, tenemos que buscar hoy a Dios. Mañana,
quizás esté delante de su presencia rindiéndole cuenta y ya será tarde. Bueno, si no tengo razón en todo esto, no pasa nada. Pero como les digo a muchos de mis compañeros, ¿y si la tengo? ¿Y si la tengo y estás aquí escuchando la palabra de Dios y no te pones a cuentas con Él y tienes que rendirle mañana cuentas? Creo que por lo menos el intento vale la pena. También en el capítulo 3, versículos del 10 al 11, estamos viendo una combinación, un contraste entre los hijos y los no hijos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 10 al 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué dos clases de personas nos muestran aquí? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Como estábamos diciendo antes, o nacido o no nacido, o blanco o negro, o luz o tiniebla, o hijo de Dios o hijo del diablo. Hay una idea en negativo aquí que nos da una enseñanza implícita en lo positivo, o sea, que se explica en lo positivo. Si nuestro comportamiento tiene el estándar de la justicia de Cristo y amamos, demostramos al mundo y a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Si no hacemos esto, si no podemos amar como Dios nos ha amado, somos hijos, según esto, del diablo. Y esto es ofensivo. Claro, esto ofende. Y claro que esto tensiona el orgullo propio. Y claro que dice, ¿tú que te crees más bueno que nadie? Yo no me creo más bueno que nadie. Completamente desmerecido ha sido el amor que Dios ha derramado sobre mi vida. Y nunca voy a ser merecedor de nada de esto. Por eso te digo, ven conmigo. Intenta seguir los parámetros, los mandamientos, los decretos de Dios, para que sientas realmente ese gozo inefable, esa esperanza viva, esa paz como no la puede dar nada en este mundo por el amor de Dios. Siente un momento el amor de Dios en tu vida. Un segundo, una fracción de segundo que sientas el amor, la misericordia y la gracia de Dios en tu vida, y será como una explosión de las mayores riquezas que tú te puedas imaginar. Tenemos que decidir en qué familia estamos. Y lo siento, estoy hablando del amor, porque hoy es el cuarto Adviento, estoy hablando de amor, estoy hablando que Dios es amor, estoy hablando de la esencia, de las características, de los que aman, de los que no aman, pero tenemos que decidir si queremos estar en una familia que ama como Dios o en una familia que aborrece a los que aman como Dios. El punto número 2. Un ejemplo con un propósito superior. En este ejemplo voy a ser breve. Tenemos dos palabras. Mostrar y consiste. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mostrar significa manifestar algo que se percibe por los sentidos o por el juicio. Eso significa mostrar algo. Y consistir es la cualidad de ser. Entonces tenemos aquí en este versículo claramente que dice, en esto se manifestó a vuestros sentidos y a vuestro juicio el amor de Dios para nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. En esto es la cualidad de ser del amor. No en que nosotros hayamos hecho nada. Bueno, estoy parafraseando, perdón. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Silas, te voy a hacer un desbarajuste ahora mismo en todo el cambio porque el tiempo se me agota. Así que voy a ir y te voy a avisar de los cambios. En esto consiste,
en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito. ¿Cuál es la grandeza de esto? A que no es un unigénito, no es el primero de muchos. No es que Él mandara un ejemplo perfecto para un propósito superior, sino que el unigénito es mejor definido como el monogenes. Cuando vemos unigénito en la Biblia, es por una traducción que Jerónimo hizo de la versión latina, y la palabra que más le encajó en aquel momento era unigénito, como el primer generado. Pero es mejor definirla como los textos antiguos ponen monogenes, como único en su especie, como principal, primordial en su generación. Esa es la mejor palabra que podemos tener para ese unigénito que envió Dios a la tierra. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Todo este versículo, estos dos versículos, el 9 y el 10, se basan en que esta es la cualidad de ser del amor de Dios, en que mandó al principal de su Hijo, al único creado para este fin, a que muriera en propiciación de nuestros pecados. Todo el desbarajuste que nosotros provocamos con nuestra caída, porque estábamos en los lomos de Adán, todo el desbarajuste que creamos ha servido para que Dios demuestre su amor con nosotros. Propiciación es igual de la palabra que expiación, pero con un matiz. Propiciación es cambiar. Cuando Cristo dice que murió por nosotros y ha sido propicio a nosotros, es porque ha cambiado la disposición de Dios hacia nosotros. ¿Cómo estaba Dios contra nosotros antes? Airado, ¿no? Estaba airado. Dios no podía tener a una humanidad pecadora delante de su faz, delante en su reino. Pues por la muerte de Cristo, el sacrificio expiatorio que exculpa, saca, la palabra, el prefijo ex es saca, quita la culpa, nosotros podemos cambiar la disposición que Dios tenía hacia nosotros. No sé si habrá ido un poquito rápido y me han entendido. ¿Sí? Juan no puede dejar de hacer esto. Juan no puede dejar de decir, esto es la doctrina, esto es lo que debéis hacer. Si no hacéis esto, sufriréis. Si lo hacéis, estas son las bendiciones. Continuamente te está diciendo esto. En Lucas 14, 26 y 33 está continuamente diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, hijo, hermana, y aun también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Nada más que en estos versículos que hemos leído aquí, que no sé si lo habrá pasado tan rápido como puede, nada más que en estos versículos hemos visto 3 veces en las que nosotros no podemos ser sus discípulos si nosotros no renunciamos a lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Igual que Él hizo. Dios mismo no escatimó a su propio Hijo lo más valioso que Él tenía para morir en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros estamos diciendo, vive según unas normas que te van a hacer vivir mejor. Que yo sea lo primero, que yo sea lo único en tu vida. Y no podemos dárselo. Eso es egoísmo. Eso es orgullo propio. Eso es vivir sobre los raíles del amor propio. Y esos son los raíles que nos hacen descarrilar si queremos vivir una vida cristiana, como dicen aquí, como Dios manda. El carácter especial y único de Jesucristo es fundamental para la teología cristiana. Si Dios hubiese decidido que, venga, no, tú no te voy a matar todavía. César, muere por los pecados del mundo entero. No hubiese hecho nada. Al final se hubiese basado en una obra meritoria del hombre. Él los depositó en el carácter único, excelente y majestuoso de su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos vivir por Él. Si no, no podríamos vivir por Él. Estaríamos muriendo continuamente, porque cuando mis pecados ya hubiesen sido cumplidos, hubiesen venido otros y otros y otros, y así. Todo se basa y todo se centra, el ejemplo de la muerte de Cristo por nuestros pecados para vida eterna, se centra en que nosotros necesitamos una redención externa a nuestras obras y a nuestra voluntad. Los versículos 9 y 10 están mostrando un paralelismo
centrado en el tema del amor de Dios. Lionet escribe con respecto a eso. Se puede ver inmediatamente, en estos dos versículos, 9 y 10, no solo cuán íntimamente está conectada la noción del Cristo, ahí pone hilasmo, que es expiatorio, propiciatorio, con el amor de Dios, sino también el paralelismo estricto que tiene los versículos 9 y 10b, y explica. De manera que la frase expiación por nuestros pecados se corresponde perfectamente con la frase para que vivamos por medio de él. Así de importante es la gramática en la lectura bíblica. Si no entendemos la gramática en el texto original, no podemos conectar estas ideas. El que Cristo sea expiación y propiciación por nuestros pecados hace directamente que nosotros podamos vivir por medio de él. Y esto es coherente con el otro uso de esta misma palabra que solo se ve en la Biblia en el capítulo 2, versículo 2, que dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues ya está. Ya hemos llegado a donde queríamos, ¿no? Todo lo que nos ha soltado hasta ahora, para que al final todos seamos salvados. Está hablando aquí. No solo por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Entonces ya está. Así que al final, ¿de qué me vale seguir unas normas, una doctrina, que me rige una moral, una ética, no sé cuánto que ha dicho que ya se me olvidó lo que había dicho al principio? ¿De qué me vale eso? Si al final vamos a ser todos salvados. No. Todos, todos, se refiere a todos los que son. Es como cuando nosotros vamos a un bar y decimos, oye, ¿quién estaba allí? Pues ahí, pues estaba todo el mundo. ¿Todo el mundo estaba metido en el bar? Pedazo de bar, ¿no? No. Todo el mundo que estaba en el bar estaba allí. Pero el resto del mundo que no estaba en el bar no estaba allí. Y si nos vamos, y eso lo pueden hacer en sus propias casas para no, por amor al tiempo. Por amor al tiempo no, por amor a ustedes. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Y también en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Ahí está diciendo, atento, que hay un castigo eterno. Atento, que aquí hay gente que se está quemando y que se quemará en un lago de fuego y azufre, de tormento, por los siglos de los siglos. Atento, que esta gente que han practicado la impiedad van a estar así para siempre. Si no buscan, si no reciben, si no confiesan a Cristo. Así que, ¿qué debemos hacer ahora, hermanos? Con todo esto que he dicho, intenten recordar el amor de Dios, un mandamiento por una razón superior. Nos manda a amarnos porque Él es amor. Un ejemplo con un propósito superior. Ejemplo perfecto en Cristo para un propósito superior que es nuestra salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Versículos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sí, el condicional, sí. Si es que hemos recibido el amor de Dios, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué estamos hablando? Esto es una gran responsabilidad. Esto es un privilegio. Primero tenemos el amor derramado de Dios en nuestros corazones, inmerecido. No solo inmerecido, desmerecido. No solo que hayamos hecho cosas para no merecerlo, sino que hemos hecho todo lo posible para no merecerlo. Por eso es desmerecido. Y sin embargo lo tenemos, por gracia y por misericordia. Y cada vez que tengo un momento de lucidez espiritual y consigo ir a mi corazón y ver el amor de Dios ahí, guardado, como unas arras que aseguran la esperanza que tengo de vida eterna, lo único que puedo hacer es caer de boca, poner mi boca sobre el polvo, alabar a Dios, humillarme en mi condición, pedirle perdón por la cantidad de veces que al cabo del día le fallo y que solo por su gracia, solo por su amor es que yo he podido estar hoy aquí compartiendo su palabra con ustedes. Nadie ha visto jamás a Dios.
el unigénito, este monogenes, es el que nos lo ha dado a conocer a nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nosotros nos guardemos? No, para que el mundo pueda ver su amor perfeccionado en nosotros. Para que el mundo pueda percibir el amor de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas para testimonio de Él. Para que el mundo que nos está escuchando esa palabra pueda ser tocado, pueda ser llamado eficazmente a una salvación tan grande. Nosotros no podemos, esa brecha que se hizo entre Dios y el hombre, no podemos unirla con nuestro esfuerzo. Si lo estás intentando, deja de intentarlo. No la vas a poder unir, esa brecha no la vas a poder unir. Solo Cristo, solo a través de la muerte y resurrección y vida perfecta de Cristo es que nosotros hemos podido recibir ese amor y mostrarlo al mundo. Esa es mi oración por ustedes, tanto para los que somos hermanos como para los que están escuchando aquí y todavía no han sentido o no saben que están sintiendo ese llamado de Dios en sus vidas. Ahora es tiempo. No lo dejes para un poco más tarde. No te pongas impedimento. No alces argumentos altivos delante de la presencia de Dios, sino humíllate en tu condición. Mira a ver cuántas veces le fallamos a Él. Mira a ver cuánto amor Dios puede derramar sobre tu vida. Arrodíllate, pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete de ellos. Vive según sus mandamientos. Y gózate con el amor y la gloria de Dios para su honra. Oremos. Querido amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias y te rendimos la gloria y la honra únicamente a ti con este culto y con esta palabra y con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Padre, que en cada momento nosotros podamos obedecerte a ti como a ti te agrada. Que podamos rendirte una gloria y un honor como solo tú mereces. Que nuestro andar diario sea agradable a ti. Que nos podamos humillar ante tu presencia, que podamos sentir ese amor tan grande que tú nos has demostrado, a pesar de nosotros mismos. Que Padre, que si hay algún corazón, que si todavía hay alguna voluntad, alguna mente que no te ha conocido, que tú puedas tocarla y que puedas despojarla de toda altivez y de todo orgullo propio que hay en ella para rendirse a tus pies. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Es un consuelo, es una bendición tenerla. Es una exhortación continua para que vivamos una vida según tu moral, tu doctrina y tu ética. Queremos rendirte nuestras vidas y ofrecerte nuestras vidas, porque solo tú mereces ello. A ti, Padre, a ti, solo a ti, a tu Hijo Jesucristo, a tu Santo Espíritu, sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Profundo es el amor de Dios. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó
fuerza, ciencia, te gloriaré sobre Jesús, pues Él venció la muerte, porque me da de su favor. No puedo contestar, pero algo sé de corazón. He sido rescatado, porque me da de su favor. No puedo contestar, pero algo sé de corazón. He sido rescatado. ¿Os podéis sentar? Y ahora viene llegado a los anuncios. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias al hermano César también por haber compartido la porción de la palabra del Señor. A pesar que se ha leído y se ha compartido la palabra del Señor, los hermanos que incluso pasan aquí al frente llevan preparando esas prédicas, esa enseñanza mucho tiempo, a pesar de los transcursos de la vida, problemas de la vida que todos tenemos, nadie está exento a eso, pero debemos ser conscientes de que hoy hemos escuchado lo que es la palabra de Dios. Y eso es una gracia que Él nos da. No todo el mundo, como siempre repito, tiene esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios. En muchos sitios hoy día no pueden reunirse como estamos nosotros reunidos. Incluso los matan por portar la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la bendición de contar con Biblias. Si has venido nuevo y no sabes lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, habla con alguno, con el pastor o algunos de los hermanos también, que podemos regalarte la palabra de Dios para que puedas tenerla en tu casa. Si necesitas leerla, si necesitas algún consejo, también podemos apartar algo de tiempo para guiarte, para ayudarte. Nosotros no somos nada, somos solamente hombres, instrumentos en las manos del Señor, y solamente anhelamos algo, que conozcas a Dios, nada más. Eso es nuestro gran anhelo. Y así como el Padre entregó, dio por amor a su Hijo para perdón de nuestros pecados, no hay otra cosa. Así que gracias, César, por compartir la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Y vamos a pasar ahora sí a los anuncios, pero sin antes dejar de decir que no te vayas hoy como has venido, no te vayas vacío, no te vayas hoy como has llegado. Si necesitas hablar de algo en concreto, Dios ha dispuesto de un pastor aquí, en lo cual seguro que estará dispuesto. Aparta un momento con él, a sola, conversa con él, coméntale cuál es tu inquietud, qué es lo que quieres saber, y seguro que te va a orientar en lo mejor posible. Si necesitas una Biblia, hablas con los hermanos. También podemos regalarte una Biblia para que sea esa luz en tu vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay más nada que decir. Bien, pasamos a los anuncios, ¿vale?
Los jóvenes no vamos a tener, ¿vale? Vamos a pasar eso, los jóvenes ya no tenemos reuniones. Vamos directamente al estudio bíblico, los miércoles a las 7:30. Seguimos estudiando los personajes bíblicos en nuestro estudio de guía de bibliografías bíblicas. Por diferentes razones, algunos de los hermanos no hemos estado presentes este miércoles por motivo de resfriado y demás. Así que te animo, si quieres saber un poco más, interesarte un poco más de la palabra del Señor, qué es lo que es la palabra de Dios, qué es lo que es la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que ha hecho Dios por ti. Te invito a que vengas el miércoles. El segundo anuncio, la aventura nos espera. 1 de enero, almuerzo y culto. Almuerzo a las 2 de la tarde y culto a las 18 horas. Así que estás invitado. Eso lo lleva Sonia, ¿vale? Si quieres saber algo, me imagino que sí, ¿no? Lo llevas tú, Sonia, ¿no? Está con cara asustada, pero bueno, yo por si acaso lo pregunto. Lo lleva Sonia. Si quieres saber o tener más información, te pones en contacto con Sonia, ¿vale? Sobre la langosta, la barbacoa que vas a hacer. Así que en eso no hay problema. Estamos abiertos a recibir de todo. Así que te pones en contacto con Sonia y ella te va a saber guiar lo que debes de hacer. El 25 de enero, reunión de miembros, a las 19:30 horas. Reunión de miembros de la iglesia. Si quieres saber quiénes son los miembros de la iglesia, o quieres ser parte, o quieres ser miembro de la iglesia, ponte en contacto con el pastor. Él te va a decir cómo debes hacerlo, ¿vale? Y guiarte en lo que debes de hacer, ¿vale? ¿Tenemos otro anuncio, Sila? Ah, bueno, sí. A este no le gusta mucho. A esto no nos gusta, y ya nos tocan la parte débil. Mira, gracias a Dios, muchas veces no hacemos hincapié en esto. Gracias a Dios tenemos aire acondicionado, tenemos luz, tenemos agua, refresco, y es una gran bendición con lo que contamos, ¿a que sí? Eso nos gusta a todos, y es llegar, tomar un cafelito, nos anima a todo. Pero bueno, lamentablemente tenemos gastos. Yo en casa tengo gastos de luz, agua, y etcétera. Pero no lo hacemos para recibir algo, sino que ofrendamos, damos de lo que podemos, de lo que tenemos. ¿Qué es lo que puedes dar tú al Señor? Yo no te estoy diciendo que des dinero. Da lo mejor que tengas de ti. Lo mejor que tengas. Pero en este caso nosotros ofrendamos, tenemos unos sobres detrás de los asientos, en lo cual tú podrás poner lo que tú quieras, lo que tú creas conveniente. Ahí tenemos un buzón donde nosotros lo colocamos, ¿vale? Lo puedes colocar ahí. Puedes poner, si para la ofrenda de los hermanos de Mallorca, puedes poner hermanos de Mallorca, y directamente eso va destinado a los hermanos de Mallorca, que también estamos ayudando y apoyando para que ellos también continúen con esta obra, porque ellos también tienen gastos. Así que es una bendición de poder contar con las ofrendas de cada uno de los hermanos. Te animo a que puedas ofrendar, puedes hacerlo libremente, no es ninguna obligación, nosotros no obligamos a nadie a ofrendar, pero sí que es verdad que hay gastos y que tenemos que solventarlo entre todos. Y es muy bonito ayudarnos entre todos. ¿Tenemos otro anuncio, Sila? No. Ahí tiene un coordinador, Sila, que es una máquina. Bueno, ahora vamos a orar. Ahora vamos a participar, que bueno, yo no sé a quién le gusta el chocolate aquí, pero bueno. Ya somos dos en Sila, ¿no? A mí no me gusta el chocolate. Podemos participar, ahora vamos a salir, vamos a tener un tiempo para compartir entre todos. Puedes quedarte, participa. Tranquilo que no te vamos a comer el coco, como muchos tienen miedo quizás a decir, yo me piro porque aquí me van a comer la cabeza. No, tranquilo chicos. Vamos a compartir un tiempo, vamos a hablar de lo que a ti te apetezca, vamos a hablar del Señor, vamos a estar todos ahí juntos. Vamos a compartir churros, panetones, chocolate, así que eres bienvenido, sé parte de lo que queremos brindarte, ¿vale? Vamos a orar y podemos participar ahora afuera. Padre, gracias una vez más por tu gran amor y tu gran misericordia que sigues teniendo con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, sobre
las personas que han venido, Señor, incluso aquellas personas que nos están escuchando vía internet, que tú les ayudes, obres en sus corazones. Sabemos que tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra nunca volverá vacía, Señor, sino que a tu tiempo tú harás y darás la cosecha, Señor. Te pido, Señor, que obres en los corazones. Si hay alguna persona aquí que quiera conocerte, saber quién eres tú, realmente, Señor, pueda arrepentirse y decir con sus labios que tú eres Cristo y que tú has nacido, que tú has dado tu vida por amor y que tú resucitaste y que tú vendrás. Gracias, Padre, por el tiempo que vamos a pasar juntos, y te pedimos que nos ayudes y nos dirijas qué debemos de hablar, qué debemos de callar, Señor. Pero de lo que tenemos, Señor, vamos a darte y queremos compartir este tiempo todos juntos. Gracias, Padre, y continúanos bendiciendo en el resto de la semana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.